Mi hija me llamó desde la fiesta de su mejor amiga. Papá, está aquí. Mi acosador está aquí. Lo vi poner algo en una bebida. Por favor, ven por mí. De repente, empezó a arrastrar las palabras y antes de que pudiera decir otra cosa, la oí babear. Mija, mi voz fue interrumpida por un golpe sordo, ella cayendo. La línea se cortó. Se me paró el corazón por completo. Habían drogado a Sara. El acosador finalmente la había alcanzado. Agarré mis llaves y corrí a mi coche tan rápido que tiré una silla. Manejé como un loco. Me pasé todos los semáforos en rojo que vi. Mi mente iba a 1000 por hora. ¿Y si se la llevó? ¿Y si llegó demasiado tarde? Seguí llamando al teléfono de Sara una y otra vez. Se iba directo a buzón de voz cada vez. 14 minutos se sintieron como 14 horas. Cuando finalmente llegué, la música estaba tan fuerte que podía oírla desde la calle. La puerta principal estaba abierta de par en par, con gente afuera fumando y platicando como si nada pasara. Los empujé sin decir nada. Adentro estaba atascado de gente. Adolescentes bailando y riendo. No podía ver a Sara. El pánico se estaba apoderando de mí. Empecé a abrir cada puerta que veía sin tocar. Primera puerta, 2 personas besándose en una cama. Segunda puerta, alguien vomitando. Mi corazón latía más fuerte con cada habitación vacía. ¿Dónde estaba mi Sara? Subí corriendo y probé la primera puerta del baño. Estaba cerrada con llave. La golpeé con el puño. ¿Hay alguien ahí? Grité por encima de la música. Ninguna respuesta. Eso fue extraño. ¿Por qué un baño estaría cerrado con llave, con las luces apagadas y nadie respondiendo? Algo andaba mal. Pateé la puerta hasta que el marco se rompió. Y allí la vi, mi Sara tirada en el suelo, su vestido rojo rasgado del hombro. Estaba inconsciente y no se movía. La ventana del baño estaba abierta de par en par, con una huella de zapato lodoso. Su acosador hizo esto y luego escapó por esa ventana. Caí de rodillas junto a ella. Mija, despierta. Por favor, despierta. Revisé su pulso. Seguía respirando, gracias a Dios. La levanté con cuidado y la bajé en brazos. La puse con cuidado en mi coche y manejé directo al hospital. Los doctores la examinaron y le hicieron pruebas. Dijeron que la habían drogado con opioides, pero que estaría bien. Solo necesitaba dormir para que pasara el efecto. Sara despertó unas horas después, confundida y asustada. Sostuve su mano y le dije que ya estaba a salvo. A la mañana siguiente, su novio Rodrigo apareció en el hospital. Dios mío, ¿estás bien? Estaba tan preocupado por ti. Lo vi acariciar suavemente el cabello de Sara y servirle agua de la jarra. Nunca había sido tan atento con ella. Ni siquiera cuando le daban sus crisis de lupus. ¿Dónde estabas?, le pregunté. Mi voz sonó cortante. Tú estabas en esa fiesta con ella. Rodrigo pareció sorprendido. Lo sé. Soy el peor novio del mundo. El peor. Me odio. No la merezco. Empezó a jalarse el cabello, actuando como si tratara de convencerme de algo. Me volví hacia Sara. Mi voz se suavizó. Dijiste que lo viste. ¿Le viste la cara, mija? Su mano comenzó a temblar. Se arropó más fuerte con la cobija del hospital. Siempre trae una máscara cada vez que lo veo siguiéndome por la ciudad. Ayer traía la máscara de nuevo. Respiró temblorosamente. Pero en el baño, se la quitó justo antes de que me desmayara. Me incliné más cerca de su cama. ¿Recuerdas algo de él? Ella estaba temblando. No mucho. Solo recuerdo el tatuaje de su cara, como un gran diseño tribal en su mejilla izquierda, tinta negra. Me puse pálido como un fantasma. La sangre se me heló y mis oídos empezaron a zumbar. Tuve que salir al baño a vomitar. Mi mejor amigo Damián tenía exactamente ese tatuaje. Habíamos sido mejores amigos durante 30 años. Me levanté rápido y agarré mis llaves. Necesito irme ahora mismo. Manejé a casa de Damián muy por encima del límite de velocidad. Mi mente daba vueltas. ¿Realmente podría ser él? Cuando llegué, golpeé su puerta hasta que me dolieron los nudillos. Abrió, confundido y somnoliento. Oye, compadre, ¿qué pasa? Entré empujándolo. Necesitamos hablar ahora mismo. ¿Sobre qué? Damián no me miraba a los ojos. Mi hija fue atacada anoche en una fiesta. Mi voz temblaba. Vi un tatuaje en la cara. Diseño tribal. Tinta negra. Ese es tu tatuaje. ¿Eres tú el acosador de mi hija? Se quedó completamente callado. Toda su cara cambió. Se le fue el color. Dudó por un largo tiempo. Entonces, finalmente, dijo en voz muy baja. Sí. Le di un puñetazo tan fuerte que cayó y empezó a sangrar. Eres mi mejor amigo de 30 años. ¿Por qué? Intentó retroceder, pero le di otro golpe. El novio de Sara me pagó, gritó Damián de repente. Rodrigo me pagó para hacerlo. No lo podía creer. ¿Estaba bromeando conmigo? ¿De qué estás hablando? Damián escupió sangre. Rodrigo me dio 100. 000 pesos para acosarla. Necesitaba el dinero. Retrocedí, en shock. Por favor, dime que estás mintiendo. No miento. Ahora estaba llorando. Rodrigo quería que ella viviera con miedo constante, dijo Damián. Dijo que si está asustada es más fácil de controlar. El acoso la hace depender de él. Sentí un hoyo en el estómago, como si estuviera cayendo. Me sentí enfermo. El novio de Sara y mi mejor amigo, el hombre al que ella llamaba tío Damián, la estaban torturando psicológicamente. Salí a mi coche y empecé a manejar. Cuando entré a su cuarto de hospital, me miró con ojos cansados. Papá, ¿qué pasa? Me volví hacia Sara. Tenemos que hablar de tu novio. Miré a Rodrigo directamente a los ojos. Mi voz salió plana y fría. Rodrigo le pagó a Damián 100. 000 pesos para acosarte y mantenerte asustada. Para que dependieras más de él. La cara de Sara se puso completamente blanca. El color simplemente se drenó como si hubieran quitado un tapón.
Empezó a temblar tanto que la cama del hospital de hecho vibraba. Sus manos agarraron la cobija y todo su cuerpo temblaba. Rodrigo saltó de su silla rápidamente. Su voz se volvió alta y defensiva. Eso es una locura. Tu papá está mintiendo porque está molesto y busca a quién culpar. Intentó tomar la mano de Sara, pero ella la quitó de un tirón como si la hubiera quemado. Retrajo su brazo contra su pecho. Sara miró a Rodrigo con una expresión que nunca olvidaré. Horror total mezclado con traición. Sus ojos estaban enormes y húmedos por las lágrimas. El tío Damián tiene exactamente ese tatuaje. Su voz se quebró cuando lo dijo. El que vi anoche. Las lágrimas comenzaron a correr por su rostro mientras la realidad la golpeaba. Estaba atando cabos. Toda la actuación de Rodrigo se vino abajo en ese momento. Empezó a retroceder hacia la puerta. Su máscara de confianza simplemente se desmoronó. Mi amor, por favor, déjame explicarte. No es lo que parece. Pero Sara le gritó que se fuera, simplemente lo gritó con todas sus fuerzas. Una enfermera entró corriendo para ver qué pasaba. Ella nos miró a todos, confundida y alarmada. La seguridad del hospital apareció un minuto después. 2 tipos grandes en uniforme. Escoltaron a Rodrigo fuera mientras él todavía intentaba convencerla de que lo dejaran entrar. Seguía mirando por encima del hombro a Sara diciendo su nombre intentando que ella lo mirara. Ella volteó la cara hacia la pared. Saqué mi teléfono y llamé a la detectora Robles inmediatamente. Mis manos temblaban mientras marcaba. Contestó al segundo timbrazo. Le expliqué todo lo que Damián confesó sobre el pago y el acuerdo de acoso, cada detalle que pude recordar. Escuchó sin interrumpir. Luego me dijo que me quedara en el hospital y que ella llegaría en menos de 1 hora. Su voz era seria y enfocada. Sara se derrumbó por completo, sollozando en mis brazos después de que colgué. Se aferró a mí como una niña pequeña. ¿Pagó a alguien para aterrorizarme? ¿Mi propio novio? ¿Y el tío Damián aceptó hacerlo? La abracé mientras lloraba. Mi corazón se rompía por lo que le hicieron pasar. No podía encontrar palabras. ¿Qué se puede decir ante eso? La detectora Robles llegó 50 minutos después con otro oficial, un tipo más joven con una libreta. Nos tomaron declaraciones detalladas a ambos. Grabó todo en su teléfono, nos pidió que repitiéramos ciertas partes. Tomó fotos de las lesiones de Sara con su cámara, los moretones en sus brazos, su vestido rasgado que el hospital había embolsado como evidencia. Explicó que esto era ahora una investigación criminal que involucraba conspiración, agresión y drogadicción. Múltiples delitos graves, estaba tranquila, pero se notaba que estaba enojada por lo que pasó. La detectora se dirigió directo a casa de Damián con refuerzos para arrestarlo antes de que pudiera huir. Le di su dirección y prometió mantenerme informado de lo que sucediera. Sara solo miraba a la pared después de que se fueron. Sin hablar, sin responder a nadie. Sus ojos estaban abiertos, pero miraba a algún lugar lejano. Intenté hablar con ella, pero no reaccionó. Era como si estuviera en shock. Me senté junto a su cama y esperé. 2 horas después, la detectora Robles llamó. Damián estaba arrestado sin incidentes y estaba detenido sin derecho a fianza. Había confesado todo de nuevo en la grabación, incluyendo detalles sobre el acuerdo de pago y las instrucciones de Rodrigo para aumentar el miedo. Estaba obteniendo una orden de arresto para Rodrigo en ese momento. El juez la estaba firmando mientras hablábamos. Le di las gracias y colgué. Mi hijo Arturo manejó desde 2 horas de distancia después de que lo llamé para contarle lo que pasó. Había salido del trabajo inmediatamente. Oí sus pasos corriendo por el pasillo del hospital. Entró al cuarto de hospital de Sara y echó un vistazo al rostro devastado de su hermana. Luego tuvo que salir. Salió al pasillo y oí un fuerte golpe. Golpeó la pared. Lo seguí. Ambos nos quedamos allí parados tratando de procesar esta pesadilla. Los nudillos de Arturo estaban sangrando. Su pecho subía y bajaba. Lo voy a matar. Su voz temblaba de rabia. Puse mi mano en su hombro. La policía ya lo tiene. Deja que ellos se encarguen. Pero entendía exactamente cómo se sentía. Nos quedamos allí en el pasillo del hospital por unos minutos mientras los nudillos de Arturo seguían sangrando. Una enfermera pasó y nos miró con preocupación. Pero no se detuvo. Puse mi mano en su hombro y volvimos a entrar juntos al cuarto de Sara. Ella seguía mirando a la pared con esa expresión vacía, sin parpadear, sin moverse. Una mujer de unos 50 años con cabello canoso recogido en un moño tocó el marco de la puerta. Se presentó como la trabajadora social del hospital y preguntó si podía entrar a hablar con nosotros. Asentí y ella acercó una silla junto a la cama de Sara. Habló con una voz calmada y gentil, pero sus palabras fueron directas y serias. Explicó que lo que le pasó a Sara no fue solo acoso o agresión, fue abuso psicológico diseñado para quebrarla con el tiempo. Dijo que las víctimas de este tipo de manipulación a menudo desarrollan ansiedad severa, depresión y estrés postraumático. El miedo no desaparece simplemente cuando atrapan al abusador. Sara finalmente la miró a ella en lugar de a la pared. La trabajadora social sacó una carpeta con folletos y tarjetas de presentación. Recomendó que Sara empezara a ver a una terapeuta de trauma de inmediato. Alguien que se especialice en violencia de pareja y tácticas de control psicológico. Me dio 3 tarjetas con nombres y números de teléfono. Una de ellas era la DRA. Elena. Dijo que la DRA. Elena era excelente con mujeres jóvenes que habían pasado por lo que Sara experimentó. La trabajadora social también nos dio información sobre servicios de defensa de víctimas y grupos de apoyo. Explicó el proceso legal que se avecinaba y cómo un defensor de víctimas podría ayudar a Sara durante los procedimientos judiciales. Luego miró directamente a Sara y le dijo que esto no era su culpa, que no hizo nada malo al confiar en su novio, que los abusadores son hábiles para ocultar quiénes son realmente. Sara comenzó a llorar de nuevo, pero esta vez se sintió diferente. Menos shock y más dolor. Después de que la trabajadora social se fue, Sara permaneció en silencio por un largo tiempo.
Arturo se sentó a un lado de su cama y yo al otro. Los tres simplemente existimos en esa habitación juntos mientras las máquinas pitaban y los pasos resonaban en el pasillo exterior. Entonces la voz de Sara salió pequeña y temblorosa. Preguntó si podía ir a quedarse a mi casa en lugar de volver a su departamento. Dijo que no podía estar sola en este momento y no se sentía segura en ningún lado. Le dije que por supuesto que podía quedarse todo el tiempo que necesitara. Mi casa era su casa. Arturo dijo que la ayudaría a sacar sus cosas del departamento para que no tuviera que volver allí. El hospital dio de alta a Sara esa noche con instrucciones sobre la medicación que le dieron y señales a las que estar atentos. La llevé a casa en completo silencio. Miró por la ventana todo el camino. Cuando llegamos a mi casa, la llevé al cuarto de huéspedes y ella simplemente se sentó en el borde de la cama. Le pregunté si necesitaba algo y negó con la cabeza. Dejé su puerta entreabierta y fui a mi propia habitación. Esa noche no pude dormir. Seguí escuchando cualquier sonido de su habitación. Cerca de las 2 de la mañana oí gritos. Corrí por el pasillo y encontré a Sara sentada en la cama, empapada en sudor. Sus manos temblaban mientras revisaba la cerradura de la ventana una y otra vez. Seguía diciendo que había alguien afuera. Miré por la ventana, pero el patio estaba vacío, solo sombras de la farola. Intenté calmarla, pero respiraba demasiado rápido, hiperventilando. Me senté a su lado y le dije que estaba a salvo, que tanto Damián como Rodrigo estaban bajo custodia. Finalmente dejó de revisar la cerradura y se aferró a mi brazo. Una hora después pasó lo mismo. Más gritos, más revisión de cerraduras. Esta vez también revisó la puerta del dormitorio. Me hizo demostrarle que estaba cerrada con llave desde adentro. La tercera vez que sucedió, alrededor de las 5 de la mañana, me rogó que no saliera de su habitación. Acerqué la silla de su escritorio junto a la cama y le dije que me quedaría allí mismo. Finalmente se volvió a dormir alrededor de las 6. Me senté en esa silla viéndola respirar y sintiéndome completamente impotente. Mi teléfono sonó a las 8 y nos despertó a ambos. Era la detectora Robles. Dijo que Rodrigo había sido arrestado en casa de sus padres temprano esa mañana. Estaba tratando de empacar una maleta cuando los oficiales aparecieron con la orden. Inmediatamente pidió un abogado y se negó a decir nada. Pero sus registros bancarios contaban toda la historia. Un retiro de 100,000 pesos el mismo día exacto en que Damián depositó 100,000 pesos. Las fechas coincidían perfectamente. Dijo que la evidencia era sólida y que el fiscal presentaría cargos formales hoy. Le di las gracias y colgué. Sara preguntó qué dijo la detectora y le dije que Rodrigo estaba bajo custodia. Ella no reaccionó, solo se miró las manos. Arturo apareció cerca de las 9 con café y sándwiches de desayuno. Me dijo que había llamado a su jefe y se había tomado toda la semana libre. Quería quedarse y ayudar a cuidar a Sara. Estaba agradecido porque no sabía cómo hacer esto solo. Arturo estaba enojado, muy enojado. No dejaba de caminar por la cocina y apretar los puños. Dijo que quería conducir hasta la cárcel y encargarse de Rodrigo él mismo. Entendía ese sentimiento completamente, pero le dije que necesitábamos dejar que el sistema legal funcionara. Si hacíamos algo estúpido ahora, podría arruinar el caso. Empeorar las cosas para Sara. Sabía que yo tenía razón, pero podía ver lo difícil que era para él aceptarlo. Al día siguiente llamé al consultorio de Ladra Elena y le expliqué la situación. Su recepcionista dijo que tenía un espacio esa tarde y podía recibir a Sara. Llevé a Sara a la cita y esperé en la recepción. Estuvo allí casi 2 horas. Cuando salió, parecía agotada, con ojeras oscuras bajo los ojos. Pero dijo que ayudó a hablar con alguien que entendía lo que el abuso psicológico le hace a una persona. Ladra. Elena quería verla 2 veces por semana al principio, tal vez más si Sara lo necesitaba. Durante los días siguientes, la detectora Robles seguía llamando con actualizaciones. Había conseguido los registros telefónicos de Rodrigo del proveedor, docenas de llamadas entre él y Damián durante los últimos 6 meses. También recuperó mensajes de texto borrados de ambos teléfonos. Los mensajes eran detallados y específicos. Rodrigo diciéndole a Damián exactamente dónde seguir a Sara, qué máscara usar para que ella no lo reconociera. Instrucciones sobre cómo aumentar el miedo sin ser atrapado. Un mensaje decía que se asegurara de que ella lo viera en la cafetería a la que iba todos los jueves. Otro decía que la siguiera a casa desde la clase, pero que se mantuviera lo suficientemente atrás para que ella lo notara, pero no pudiera identificarlo. La planificación fue cuidadosa y deliberada. Robles dijo que la premeditación haría los cargos más serios. Una semana después de que todo sucedió, tuve que ir a la estación de policía para dar otra declaración formal. Esta vez sobre mi confrontación con Damián en su casa. La detectora necesitaba que le explicara exactamente qué se dijo y qué pasó. Grabó todo y me hizo firmar papeles. Luego me preguntó si quería ver el video de la confesión de Damián, el oficial que dio en la estación después de su arresto. Dije que sí, aunque una parte de mí no quería. Me llevó a una pequeña habitación con una televisión y puso la grabación. Damián estaba sentado en una mesa de metal con un traje naranja. Tenía la cara moratada donde lo había golpeado. Lloró durante toda la grabación, admitió todo. Aceptar el dinero de Rodrigo. Seguir a Sara durante meses. Usar la máscara y el maquillaje tribal para ocultar su tatuaje al principio. Asustarla deliberadamente en estacionamientos y fuera de su departamento. Intensificar cuando Rodrigo se lo decía. Dijo que necesitaba el dinero para deudas de juego y se convenció a sí mismo de que no estaba lastimando a nadie realmente. Solo siguiéndola. No pensó en lo que le estaba haciendo mentalmente. Verlo llorar y disculparse me hizo sentir enfermo. 30 años de amistad y nunca supe que fuera capaz de algo así. ¿Cómo no me di cuenta? 2 días después, un hombre llamado licenciado Reyes me llamó. Se presentó como el fiscal asignado al caso. Quería reunirse y discutir los cargos que se estaban presentando. Manejé al juzgado y me reuní con él en su oficina. Tendría unos 50 años, cabello canoso y lentes.
Puso carpeta sobre su escritorio con toda la evidencia. Explicó que Rodrigo fue acusado de conspiración para cometer agresión, acoso por interpósita persona y drogadicción con intención de cometer agresión sexual. Cada cargo conllevaba una pena de prisión seria. Damián enfrentaba cargos similares más aceptar pago por acoso. Reyes dijo que si eran condenados por todos los cargos, Rodrigo podría recibir de 15 a 20 años. Damián podría recibir de 8 a 12. Preguntó si Sara estaría dispuesta a testificar cuando llegara el momento. Dije que le preguntaría, pero no estaba seguro de que estuviera lista para eso todavía. Él entendió y dijo que teníamos tiempo. A la mañana siguiente llevé a Sara al supermercado porque necesitábamos comida. Había tenido miedo de salir de casa, pero aceptó intentarlo. Estábamos en el pasillo de los cereales cuando de repente se congeló. Un tipo con una sudadera negra con capucha estaba parado cerca del final del pasillo mirando su teléfono. No estaba haciendo nada malo, solo comprando. Pero Sara empezó a respirar rápido. Sus manos comenzaron a temblar. Me agarró del brazo y dijo que teníamos que irnos ahora mismo. Pude ver el pánico apoderándose de su rostro. Arturo estaba con nosotros y rápidamente la guió hacia la salida mientras yo abandonaba nuestro carrito. Para cuando llegamos al estacionamiento, estaba hiperventilando. No podía recuperar el aliento. Arturo la ayudó a subir al asiento trasero y ella se acurrucó con las rodillas contra el pecho. Me senté a su lado y le dije que respirara lentamente. Inhala por la nariz, exhala por la boca. Tardó 15 minutos antes de que pudiera respirar normalmente de nuevo. Se disculpaba y decía que se sentía estúpida. Le dije que no tenía nada por qué disculparse, que su miedo tenía sentido después de todo lo que pasó, pero podía ver cuánto esto estaba consumiendo su vida. Tenía miedo de salir de casa. Miedo de todos. El miedo que Rodrigo había fabricado todavía la controlaba aunque él estuviera encerrado. Al día siguiente llevé a Sara a su cita con la Dra. Elena. Se sentó en silencio en el asiento del copiloto mirando por la ventana todo el camino. Cuando llegamos al consultorio de la terapeuta, la Dra. Elena nos hizo sentar a ambos. Miró a Sara con ojos amables pero serios y comenzó a explicar lo que había observado durante sus sesiones. Sara mostraba claros signos de trastorno de estrés postraumático y trastorno de ansiedad severa. La traición por parte de alguien en quien confiaba románticamente, combinada con la participación del tío Damián, creó una tormenta perfecta de trauma. La Dra. Elena dijo que la recuperación llevaría un tiempo significativo y terapia constante. Recomendó sesiones 2 veces por semana durante al menos 6 meses, tal vez más. Sara asintió lentamente y preguntó si alguna vez se sentiría normal de nuevo. La Dra. Elena le dijo que sí, pero que sería un trabajo duro y habría contratiempos en el camino. Vi la cara de mi hija y noté lo cansada que se veía, como si hubiera envejecido 5 años en las últimas semanas. Programamos las citas y condujimos a casa en silencio. Esa misma tarde mi teléfono sonó con un número que no reconocí. Era el licenciado Reyes llamando para informarme sobre un desarrollo en el caso. El costoso abogado defensor de Rodrigo lo había contactado intentando negociar un acuerdo de culpabilidad. Afirmaban que Rodrigo nunca tuvo la intención de causar daño físico y que el acoso solo tenía la intención de hacer que Sara estuviera más atenta a la relación. La voz de Reyes se endureció cuando me dijo su respuesta. Dijo que absolutamente no, que irían a juicio, sin tratos, sin reducción de cargos. Rodrigo iba a enfrentar cada uno de los cargos frente a un jurado. Le di las gracias y colgué sintiendo una pequeña satisfacción. Al menos alguien estaba luchando por mi hija como se merecía. 2 días después encontré un sobre en mi buzón con un remitente de la oficina del defensor público. Lo abrí allí mismo junto al buzón. Era una carta del abogado de Damián preguntando si estaría dispuesto a escribir una referencia de personaje para su audiencia de sentencia. Querían que le dijera al juez sobre nuestra amistad de 30 años y qué buena persona había sido Damián antes de que esto sucediera. La leí 2 veces para asegurarme de entender lo que pedían. Luego la rompí en pedazos y la tiré al bote de basura. Destruyó la sensación de seguridad de mi hija y nuestras 3 décadas de amistad por 100,000 pesos. Ya no tenía nada bueno que decir sobre él. La semana siguiente, Sara me llamó desde su departamento sonando débil y con dolor. Su lupus estaba empeorando mucho por todo el estrés. Tenía las articulaciones hinchadas y apenas podía moverse. Conduje de inmediato y la encontré acurrucada en el sofá, incapaz de levantarse. La llevé directamente a la sala de emergencias. Los médicos la examinaron y le hicieron análisis de sangre. Dijeron que su sistema inmunológico estaba atacando sus articulaciones y órganos. El trauma puede desencadenar estos episodios en pacientes con lupus. La ingresaron para observación y tratamiento. Verla sufrir físicamente además del daño emocional me hizo sentir completamente impotente. Se quedó en el hospital durante 3 días recibiendo medicamentos intravenosos y esteroides para calmar su sistema inmunológico. Dormía en la silla junto a su cama todas las noches. Durante su estancia en el hospital, el segundo día, la detectora Robles llamó con noticias sorprendentes. Otras 2 mujeres jóvenes la habían contactado diciendo que salieron con Rodrigo antes que Sara. Ambas describieron patrones similares de él siendo desatento hasta que intentaban dejarlo. Y entonces de repente se volvía obsesivamente controlador. Una mujer dijo que tuvo un acosador que nunca identificó, quien se detuvo la misma semana que rompió con Rodrigo. La detectora estaba documentando todo y pasándoselo a Reyes para el caso. Esto ya no era solo sobre Sara. Rodrigo había hecho esto antes a otras mujeres. En cuestión de horas, Reyes me llamó sonando más enérgico de lo que lo había escuchado hasta ahora. Estaba encantado con las víctimas adicionales que se presentaban porque establecía un claro patrón de comportamiento depredador. Contactó a ambas mujeres para que testificaran y ambas aceptaron ayudar. El caso contra Rodrigo se fortalecía cada día. Me dijo que esta evidencia de patrón sería devastadora para la defensa de Rodrigo,
Ningún jurado creería que esto fue solo un malentendido o un error de una sola vez. Cuando Sara fue dada de alta del hospital, la llevé directamente a su siguiente cita de terapia. Se había perdido su sesión regular mientras estaba ingresada. Ladra. Elena le preguntó cómo se sentía, y Sara nos sorprendió a ambos. En lugar de llorar o parecer asustada como de costumbre, su rostro se endureció. Le dijo a Ladra, Elena, que estaba furiosa de que Rodrigo le robara meses de su vida y la hiciera tener miedo de su propia sombra. Su voz temblaba, pero era de ira, no de miedo. Dijo que quería que él pagara por lo que le hizo a ella y a esas otras mujeres. Ladra. Elena sonrió y dijo que la ira es una parte saludable del procesamiento del trauma. Significaba que Sara estaba pasando de víctima a sobreviviente. Fue su primer pequeño avance y sentía esperanza por primera vez en semanas. Al día siguiente, Arturo tuvo que volver al trabajo a 2 horas de distancia. Había agotado todo su tiempo de vacaciones quedándose con nosotros, pero llamaba a Sara todos los días para ver cómo estaba, a veces 2 veces al día. Su vínculo de hermano se había fortalecido mucho a través de esta crisis. Lo oí por teléfono diciéndole que estaba orgulloso de cómo estaba luchando por sanar, incluso cuando era increíblemente difícil. Sara sonreía cuando hablaban, lo cual era raro en estos días. Prometió volver para la audiencia preliminar. Durante las siguientes semanas comencé a tener mis propias pesadillas. Me despertaba sudando después de soñar que no protegía a Sara y que pasé por alto todas las señales de que algo andaba mal. Seguía repasando momentos con Damián buscando pistas que debería haber captado. Las deudas de juego que mencionó una vez. El reloj nuevo que compró la primavera pasada. Las veces que parecía estresado por el dinero. ¿Por qué no hice más preguntas? La culpa me estaba carcomiendo vivo, aunque lógicamente sé que no podría haber sabido lo que estaba haciendo. Mi propia terapeuta me dijo que estaba cargando con demasiada culpa por cosas fuera de mi control, pero saber eso no hacía que las pesadillas se detuvieran. 3 semanas después de la estancia de Sara en el hospital, finalmente tuvo lugar la audiencia preliminar. Llevé a Sara al juzgado temprano en la mañana. Arturo nos encontró en el estacionamiento. Pasamos por seguridad y encontramos a Reyes esperándonos en el pasillo fuera de la sala del tribunal. Nos explicó lo que sucedería y le dijo a Sara que no tenía que testificar hoy, solo estar presente. Cuando entramos en la sala los vi a ambos. Rodrigo y Damián sentados en mesas de defensa separadas con trajes naranjas. Ambos parecían más pequeños y mayores de lo que recordaba. El costoso abogado de Rodrigo se sentó a su lado con un traje que probablemente costaba más que mi coche. Damián tenía un abogado de oficio de aspecto cansado que hojeaba papeles. Entró el juez y todos se pusieron de pie. La audiencia se movió rápido con los abogados discutiendo sobre pruebas y causa probable. Rodrigo ni siquiera miró a Sara en todo el tiempo. Mantuvo los ojos en la mesa frente a él. Pero Damián intentó cruzar mi mirada varias veces. Cada vez me volteaba y miraba a la pared. Al final el juez ordenó que ambos fueran a juicio por todos los cargos. Se les negó la fianza. Permanecerían encerrados hasta la fecha del juicio. Cuando el mazo del juez sonó, Sara agarró mi mano y la apretó fuerte. Nos levantamos para irnos y mantuve mi brazo alrededor de los hombros de Sara mientras caminábamos hacia las puertas de la sala. Arturo estaba justo detrás de nosotros, llevando la chaqueta y la botella de agua de Sara. El pasillo exterior estaba lleno de gente de otros casos esperando. Estábamos casi en la salida cuando oí que alguien gritaba detrás de nosotros. Me di la vuelta y vi a los padres de Rodrigo abriéndose paso entre la multitud hacia nosotros. Su madre tenía lágrimas corriendo por su rostro y el rímel corrido por todas partes. Su padre se veía pálido y enfermo. Se detuvieron a unos metros y su madre extendió la mano como si quisiera tocar a Sara. Me interpuse entre ellos de inmediato. La voz de su madre salió temblorosa y desesperada. Por favor, no teníamos idea. Lo sentimos mucho. Levanté la mano para evitar que se acercara más. Alejés de mi hija. Mi voz era plana y fría. Su padre comenzó a decir algo sobre cómo lo criaron mejor que esto y que estaban conmocionados. No quería oírlo. Tomé el brazo de Sara y la dirigí hacia una salida diferente en el lado opuesto del edificio. Arturo nos siguió y siguió mirando hacia atrás para asegurarse de que no nos estuvieran siguiendo. Cuando salimos, Sara estaba temblando de nuevo. Nos sentamos en mi coche durante 10 minutos antes de que se sintiera lo suficientemente tranquila como para que yo condujera a casa. 3 días después, Sara tuvo su cita regular con Ladra. Elena. La llevé allí y esperé en el estacionamiento como siempre. La sesión duró más de lo habitual. Cuando Sara salió, tenía los ojos rojos, pero parecía más ligera de alguna manera. En el camino a casa, miró por la ventana un rato antes de empezar a hablar. Me dijo que había pasado la mayor parte de la sesión hablando de lo estúpida que se sentía. ¿Cómo pudo no ver lo que Rodrigo le estaba haciendo? ¿Cómo pudo confiar en él tan completamente cuando él era quien la lastimaba todo el tiempo? Su voz se volvió baja y triste cuando lo dijo. Empecé a decirle que no era estúpida, pero ella levantó la mano. Dijo que Ladra. Elena le había explicado algo que ayudó. Los abusadores son muy buenos en la manipulación. Buscan específicamente a personas que son confiadas y amables porque esas personas son más fáciles de controlar. La capacidad de Sara para confiar no era una debilidad. En realidad, era una fortaleza de la que Rodrigo se aprovechó. Ladra. Elena le dijo que ser una persona confiada es algo bueno y que no debería dejar que lo que pasó le quitara eso. Sara dijo que escucharlo de esa manera la hizo sentir un poco menos rota, como si tal vez pudiera perdonarse a sí misma algún día por no verlo antes. Esa misma semana, la detectora Robles me llamó con una actualización. Había obtenido una orden para la computadora portátil y los registros telefónicos de Rodrigo. Lo que encontró la enfermó físicamente. El historial de búsqueda de Rodrigo estaba lleno de cosas sobre abuso psicológico. Había buscado términos como vínculo traumático e indefensión aprendida,
Había investigado cómo hacer que una novia fuera dependiente y tuviera miedo. Había artículos sobre comportamiento controlador y tácticas de manipulación, todos guardados en sus marcadores. La parte más inquietante era que había estado investigando estas cosas durante más de un año antes de conocer a Sara. Esto no fue algo en lo que tropezó. Lo había planeado y estudiado cómo hacerlo. La detectora Robles dijo que la evidencia digital probaba cuán calculado estaba todo. No era solo un mal novio cometiendo errores. Era alguien que deliberadamente se propuso torturar psicológicamente a otra persona. Estaba enviando todo para leerlo para el juicio. El jurado vería exactamente qué tipo de persona era Rodrigo en realidad. Una semana después, Reyes nos pidió que fuéramos a su oficina para la preparación del juicio. Nos sentamos en una sala de conferencias con una gran mesa cubierta de carpetas y papeles. Reyes fue paciente y amable cuando explicó lo que sucedería en el juicio. Guió a Sara a través de cada paso del proceso, dónde se sentaría, cómo los abogados harían preguntas, qué se le permitía decir y qué necesitaba evitar. Le dijo que el abogado de Rodrigo intentaría hacerla dudar de sí misma y torcer sus palabras. Ese era su trabajo y no debía tomarlo como algo personal. Reyes practicó haciéndole preguntas de la manera en que lo haría la defensa. Preguntas difíciles que hicieron temblar su voz, pero fue gentil al respecto y siguió recordándole que lo estaba haciendo muy bien. Sara estaba aterrorizada de tener que enfrentar a Rodrigo en la sala del tribunal. Sus manos temblaban durante toda la reunión, pero seguía diciendo que estaba decidida a contar su historia. Quería que el jurado supiera lo que él le hizo. Reyes sonrió y dijo que su fuerza se notaría cuando testificara. Los jurados pueden saber cuando alguien dice la verdad. Esa noche, después de que Sara se fue a la cama, salí al garaje. Había estado conteniendo todo durante semanas, siendo fuerte por Sara, lidiando con la policía y los abogados, actuando como si tuviera todo bajo control. Pero no era así. Me senté en el piso de concreto junto a mi caja de herramientas y simplemente comencé a llorar. Sollozos enormes y feos que venían de algún lugar profundo de mi pecho. Perdí a mi mejor amigo de 30 años. Mi hija fue torturada por personas en las que confiaba, y sentí que había fallado en protegerla de todo eso. Arturo debe haberme oído porque entró al garaje y se sentó a mi lado sin decir nada. Simplemente se sentó allí mientras yo lloraba y me desmoronaba. Después de un largo rato, puso su mano en mi hombro. No trató de decirme que no era mi culpa o que todo estaría bien. Simplemente se quedó conmigo mientras procesaba todo el dolor, la ira y el duelo que había estado reprimiendo. Al día siguiente, tuve mi cita con la DRA. Elena. Sara había insistido en que fuera después de que Arturo le contara que me encontró en el garaje. El consultorio de la DRA. Elena era pequeño y cómodo, con sillas suaves y colores tranquilos en las paredes. Me preguntó cómo estaba, y traté de darle la respuesta habitual de que estaba bien. Ella solo me miró y esperó, así que le dije la verdad. Era un desastre. Ella asintió como si lo esperara. Dijo que mostraba claros signos de trauma y duelo complicado. Estaba de luto por la amistad con Damián, lidiando con una culpa masiva por no proteger a Sara, procesando la rabia hacia ambos hombres por lo que hicieron. Todo eso al mismo tiempo era demasiado para que cualquiera lo manejara solo. Me recomendó que comenzara a ver a un terapeuta regularmente, al menos una vez por semana para empezar. Odiaba la idea de la terapia, se sentía débil de alguna manera, pero la DRA. Elena dijo que cuidar mi salud mental para poder estar allí para Sara era en realidad lo más fuerte que podía hacer. Hice una cita con un terapeuta que ella recomendó, aunque todo en mí quería negarse. 2 semanas después, la antigua compañera de cuarto de Sara me llamó de la nada. Dijo que había estado pensando en todo lo que pasó y recordó algo extraño. Rodrigo siempre estaba revisando la ubicación de Sara en su teléfono, como constantemente. Preguntaba dónde estaba incluso cuando no estaban juntos. La compañera de cuarto dijo que en ese momento pensó que solo estaba siendo un novio demasiado apegado, pero ahora mirando hacia atrás, se dio cuenta de que probablemente estaba coordinando con Damián. Revisaba dónde estaba Sara y luego le decía a Damián cuándo aparecer como el acosador. Otra pieza del rompecabezas encajó. Le agradecí por llamar y le pasé la información a la detectora Robles. Dijo que encajaba perfectamente con los registros telefónicos que ya tenían, más evidencia de cuán planeado estaba todo. Casi al mismo tiempo, el abogado de oficio de Damián contactó a Reyes nuevamente. Esta vez preguntaban si Damián podía escribir una carta de disculpa a Sara. Reyes llamó para preguntar qué queríamos hacer. Dijo que no teníamos que aceptar ninguna comunicación de Damián en absoluto. Esa era completamente nuestra elección. Le pregunté a Sara y su respuesta fue inmediata. Nunca más quería saber de él, ni una carta de disculpa ni nada. Estuve completamente de acuerdo. Reyes le dijo al abogado de oficio que no, y ese fue el fin del asunto. A medida que se acercaba la fecha del juicio, Reyes nos hizo volver a su oficina varias veces. Nos guió a través de cada pieza de evidencia. Los registros bancarios que mostraban el pago de 100,000 pesos. Los registros telefónicos con cientos de llamadas entre Rodrigo y Damián. Los mensajes de texto con instrucciones específicas sobre el acoso. El historial de búsqueda de Rodrigo sobre tácticas de abuso. Las declaraciones de las otras 2 mujeres que salieron con él. La confesión de Damián en video. Las notas de investigación de la detectora Robles. Todo junto creaba un caso que parecía imposible de argumentar en contra. Reyes confiaba en obtener una condena, pero nos advirtió que la sentencia podría ser impredecible. Los jueces tenían mucha libertad en cuánto tiempo daban. Podríamos no obtener tantos años como esperábamos. Solo quería que estuviéramos preparados para esa posibilidad. El día antes de una de nuestras reuniones de preparación, Sara fue a la farmacia a recoger su medicamento para el lupus. Yo estaba en casa cuando sonó mi teléfono. Era alguien de la farmacia diciendo que Sara necesitaba que fuera a buscarla. Conduje allí lo más rápido que pude. Cuando llegué, encontré a Sara sentada afuera en la banqueta.
Un empleado de la farmacia estaba sentado a su lado con una mano en su espalda. Sara respiraba demasiado rápido y no podía recuperar el aliento. Todo su cuerpo temblaba. El empleado explicó que Sara había visto a alguien adentro que se parecía a Rodrigo. Había tenido un ataque de pánico completo allí mismo en la tienda. La habían ayudado a salir y me llamaron. Me senté junto a Sara y le hablé lentamente hasta que su respiración comenzó a calmarse. Tardó casi 20 minutos antes de que pudiera levantarse y caminar hacia el coche. En el camino a casa, lloró y dijo que sentía que estaba retrocediendo. Justo cuando pensaba que estaba mejorando, algo así sucedía. Le dije que la recuperación no era una línea recta. Ladra. Elena me había dicho eso. 2 pasos adelante y 1 atrás seguía haciendo progreso, pero podía ver lo derrotada que se sentía y me rompió el corazón de nuevo. 3 días después me senté en el consultorio de un terapeuta por primera vez en mi vida. La habitación tenía iluminación suave y sillas cómodas, pero sentía que quería salir corriendo por la puerta. Mi terapeuta me pidió que hablara sobre lo que me trajo allí y comencé a explicar sobre Sara y Damián. Las palabras salieron más difíciles de lo que esperaba. Seguía teniendo que detenerme y respirar. Cuando llegué a la parte de los 30 años de amistad siendo una mentira, mi voz se quebró. Le dije que sentía que le había fallado a Sara por no ver lo que estaba pasando y por confiar en alguien que la lastimaría por dinero. La terapeuta escuchó sin interrumpir y luego dijo algo que me sorprendió. Me dijo que estaba cargando con la culpa por cosas que no podía haber controlado. Nadie podía predecir que su mejor amigo aceptaría dinero para acosar a su hija. Quería discutir con ella, pero una parte de mí sabía que tenía razón. Esa noche, Sara entró en la sala de estar donde yo estaba viendo la televisión. Se sentó a mi lado y respiró hondo como si se estuviera preparando para algo difícil. Me dijo que quería mudarse y conseguir su propio lugar después de que terminara el juicio. Mi primera reacción fue decir que no de inmediato, mantenerla a salvo en casa donde pudiera protegerla, pero explicó que necesitaba demostrarse a sí misma que podía ser independiente y no tener miedo nunca más. Vivir conmigo se sentía seguro, pero también se sentía como esconderse. Quería discutir tanto, decirle que no estaba lista, pero al mirar su rostro pude ver cuánto necesitaba esto. Así que simplemente asentí y le dije que podíamos empezar a buscar cuando se sintiera lista. Arturo vino el siguiente fin de semana para ayudar a Sara a ver departamentos. Fui con ellos a los primeros lugares. Arturo preguntó sobre los sistemas de seguridad en cada edificio. Revisó los estacionamientos para asegurarse de que tuvieran buena iluminación. Probó las cerraduras de puertas y ventanas. Sara parecía agradecida por su protección, pero también un poco molesta cuando rechazó 3 lugares seguidos. Finalmente encontraron un lugar en un vecindario que yo sabía que era seguro. El edificio tenía un portero que se sentaba en un escritorio en el vestíbulo las 24 horas del día. Cámaras de seguridad cubrían cada entrada y el estacionamiento. El departamento en sí estaba en el 3er piso con un balcón que daba a una calle concurrida. Arturo lo aprobó y a Sara le encantó. Dio un depósito ese mismo día. La semana antes del juicio, Reyes le pidió a Sara que fuera a su oficina todas las tardes para practicar su testimonio. La llevaba allí y me sentaba en la sala de espera mientras trabajaban. El primer día salió luciendo agotada y temblorosa, pero para el tercer día salió caminando más erguida. Para el 5.º día, parecía casi confiada. Reyes me dijo que se estaba fortaleciendo cada vez que practicaban. Dijo que verla encontrar su voz y negarse a que el miedo la silenciara era notable. En el último día de práctica le pregunté si podía sentarme y observar. Sara dijo que sí. Me senté en la esquina mientras Reyes le hacía preguntas y ella respondía con claridad y calma. Describió el acoso, el miedo, el ataque, la traición. Su voz nunca vaciló. Me sentí tan orgulloso de ella que tuve que desviar la mirada para que no me viera llorar. Reyes me llamó 2 días antes del juicio para decirme que Damián había aceptado un acuerdo de culpabilidad en el último minuto. Aceptó declararse culpable de acoso y conspiración a cambio de testificar contra Rodrigo. Su sentencia se retrasaría hasta después del juicio de Rodrigo, por lo que tenía motivación para cooperar plenamente y decir la verdad. Reyes dijo que esto era bueno para nuestro caso porque significaba que Damián tendría que describir todo en detalle en el estrado. El jurado escucharía directamente de él sobre el pago y las instrucciones. Me sentí enfermo pensando en tener que sentarme en esa sala del tribunal y ver a Damián testificar, pero sabía que tenía que suceder. El juzgado estaba frío y olía a madera vieja y limpiador de pisos. Me senté en la primera fila detrás de la mesa del fiscal con Sara a mi lado y Arturo al otro lado de ella. Trajeron a Damián vestido con un traje naranja y las manos esposadas al frente. Se veía más pequeño de lo que recordaba, más delgado. Cuando lo llamaron al estrado, subió lentamente y se sentó. Reyes comenzó a hacerle preguntas y Damián respondió en voz baja. Describió que conoció a Rodrigo en un bar y Rodrigo le preguntó si conocía a alguien que pudiera ayudarlo con un problema. Damián admitió que supo de inmediato lo que Rodrigo realmente estaba pidiendo. Habló sobre el pago de 100,000 pesos, la mitad por adelantado, la mitad después de terminar el trabajo. Describió seguir a Sara por la ciudad durante meses, usando la máscara, asegurándose de que ella lo viera, asustándola deliberadamente en estacionamientos y fuera de su departamento. Explicó cómo Rodrigo le enviaba mensajes de texto con instrucciones específicas sobre cuándo y dónde aparecer, el ataque en el baño de la fiesta. La voz de Damián se volvió más baja cuando describió drogar su bebida y llevarla al baño, rasgar su vestido para que pareciera peor, y luego escapar por la ventana cuando escuchó que alguien venía. Escuchar todos los detalles expuestos así me revolvió el estómago. Tuve que agarrarme al banco para no levantarme y salir. Este era el hombre que había conocido durante 30 años, el hombre que había estado en mi boda, que había cargado a Sara cuando era bebé, y le había hecho todo esto por dinero. Damián comenzó a llorar en el estrado cuando Reyes le preguntó si tenía algo que decirle a Sara. Se volvió hacia donde estábamos sentados y dijo que lo sentía mucho, que sabía que lo siento no era suficiente,
pero que necesitaba que ella supiera que se arrepentía todos los días, que nunca tuvo la intención de que las cosas llegaran tan lejos. Su voz se quebró y las lágrimas corrieron por su rostro. Miré a Sara esperando ver alguna reacción, pero ella simplemente se sentó perfectamente quieta. Su rostro estaba completamente en blanco. No lloró, no se inmutó, no reconoció su disculpa en absoluto. Más tarde esa noche, cuando Elena pasó por la casa. Sara le dijo que las lágrimas de Damián se sentían falsas, como si estuviera tratando de manipular a todos para que sintieran lástima por él. Dijo que no lo perdonaba y que no estaba obligada a perdonar a nadie que la lastimara a propósito. El juicio de Rodrigo comenzó 3 semanas después en la misma sala del tribunal. Su abogado se puso de pie para los alegatos iniciales e inmediatamente comenzó a culpar de todo a Damián. Afirmaron que Damián actuó por su cuenta sin el conocimiento de Rodrigo, que Damián estaba obsesionado con Sara y Rodrigo no tenía idea de que el acoso estaba ocurriendo. Reyes objetó 2 veces durante el alegato inicial. Cuando fue el turno de Reyes, guió al jurado a través de la evidencia. Les mostró los registros bancarios, demostrando que Rodrigo retiró exactamente 100,000 pesos el mismo día que Damián depositó esa cantidad. Les mostró los registros telefónicos con cientos de llamadas entre Rodrigo y Damián durante 6 meses. Les mostró mensajes de texto donde Rodrigo daba instrucciones específicas sobre dónde seguir a Sara y cuándo intensificar. La historia de la defensa se desmoronó antes de que el juicio realmente comenzara. No había forma de argumentar que Rodrigo no sabía cuándo la evidencia era tan clara. Las 2 mujeres que salieron con Rodrigo antes que Sara subieron al estrado el segundo día. La primera tenía 24 años y describió salir con Rodrigo durante 8 meses. Dijo que él era desatento y frío la mayor parte del tiempo. Pero en el momento en que ella mencionó romper, él se obsesionó con su ubicación. Comenzó a tener un acosador que la seguía a todas partes, una figura encapuchada que nunca hablaba. El acoso la asustó tanto que se quedó con Rodrigo más tiempo del que quería. El día después de que finalmente rompió con él, el acoso se detuvo por completo. Dijo que nunca lo conectó con Rodrigo hasta que la detectora Robles la contactó. La segunda mujer contó una historia casi idéntica, diferente línea de tiempo pero el mismo patrón, novio desatento, acosador misterioso cuando intentaba irse. El acoso se detiene en el momento en que termina la relación. El patrón era tan obvio que varios miembros del jurado negaban con la cabeza. El abogado de Rodrigo intentó sugerir que estas mujeres mentían o estaban equivocadas, pero Reyes tenía registros telefónicos que mostraban que Rodrigo llamó a Damián repetidamente durante esas 2 relaciones también. Sara subió al estrado el tercer día. Llevaba un sencillo vestido azul y el cabello recogido. Caminó hacia el estrado de los testigos sin mirar a Rodrigo. Reyes le pidió que describiera el acoso y ella lo hizo. Meses de ver a la figura enmascarada, el miedo que se apoderó de su vida, cambiando sus rutinas, mirando constantemente por encima del hombro, sin sentirse segura en ningún lado. Describió la noche de la fiesta, hablando conmigo por teléfono, su voz arrastrándose, despertando en el hospital, enterándose de que su novio le pagó a su tío Damián para aterrorizarla. Su voz se mantuvo firme todo el tiempo. No lloró ni se derrumbó, simplemente dijo la verdad con calma y claridad. Cuando Reyes le preguntó cómo la afectaron el acoso y la traición, hizo una pausa. Luego dijo que destruyó su capacidad para confiar en las personas. La hizo cuestionar cada relación. La dejó con pesadillas y ataques de pánico. Pero estaba trabajando con una terapeuta y se negaba a dejar que lo que Rodrigo hizo definiera el resto de su vida. Varios miembros del jurado se secaban los ojos. Una mujer en la fila de atrás lloraba abiertamente. Rodrigo miraba la mesa todo el tiempo y nunca miró a Sara. Cuando terminó de testificar, pasó junto a la mesa de la defensa sin siquiera mirarlo. Me levanté y la abracé en el momento en que llegó a nuestra fila. Estaba temblando, pero lo había hecho. Había contado su historia y nadie podía quitarle eso. El abogado defensor de Rodrigo se puso de pie para el contrainterrogatorio luciendo demasiado confiado. Caminó hacia Sara con esta falsa expresión de preocupación y comenzó a preguntar si había estado bajo mucho estrés últimamente. Reyes se levantó de un salto inmediatamente y objetó que la pregunta era irrelevante. El juez estuvo de acuerdo y le dijo al abogado que continuara. El abogado intentó un enfoque diferente y le preguntó a Sara si tal vez había imaginado algunos de los incidentes de acoso debido a su ansiedad. Reyes objetó de nuevo, y el juez lo aceptó con una mirada de advertencia a la mesa de la defensa. Cuando Reyes tuvo su turno para redirigir, le pidió a Sara que enumerara cada incidente de acoso que recordaba con fechas y lugares específicos. Ella se enderezó y comenzó a repasarlos uno por uno. 15 de septiembre fuera de la biblioteca a las 2 de la tarde. 22 de septiembre en la cafetería de la calle principal alrededor de las 6 p.m. 3 de octubre siguiendo su coche desde el campus hasta su departamento. Siguió con perfecto detalle y claridad para cada incidente. Su memoria era nítida y consistente. Varios miembros del jurado asentían y tomaban notas. El abogado defensor parecía menos confiado ahora. Al día siguiente, Reyes llamó a un experto en informática forense al estrado. El experto explicó que había examinado la computadora portátil y el teléfono de Rodrigo y había encontrado un extenso historial de búsqueda relacionado con la manipulación psicológica. Reyes mostró las búsquedas en una pantalla grande para que el jurado las viera. Las búsquedas incluían frases como «cómo hacer que la novia tenga miedo de irse» y técnicas de vínculo traumático explicadas y control psicológico en las relaciones. Había docenas de búsquedas durante varios meses. Los miembros del jurado parecían completamente disgustados mientras leían la lista.
Una mujer mayor en la primera fila seguía negando con la cabeza. Otro miembro del jurado incluso se llevó la mano a la boca como si fuera a enfermar. Reyes guió al experto a través de cada categoría de búsquedas, mostrando una clara premeditación e investigación sobre cómo quebrar mentalmente a alguien. Rodrigo miraba la mesa de la defensa y su cara se puso roja. Su abogado objetó que el historial de búsqueda no probaba la intención, pero el juez lo desestimó. La evidencia estaba allí en blanco y negro, mostrando exactamente lo que Rodrigo había planeado hacerle a Sara. Los alegatos finales ocurrieron el quinto día del juicio. Reyes se paró frente al jurado y expuso todo el caso pieza por pieza. Describió cómo Rodrigo torturó psicológicamente a Sara deliberadamente para mantener el control sobre ella. Señaló los registros bancarios que mostraban el pago a Damián. Hizo referencia a los mensajes de texto con instrucciones específicas de acoso. Mostró el patrón con las dos novias anteriores que experimentaron lo mismo. Habló sobre la investigación de Rodrigo sobre técnicas de abuso psicológico. Terminó diciendo que Rodrigo había convertido la vida de Sara en una pesadilla a propósito y que tenía que rendir cuentas. El abogado defensor se levantó e intentó argumentar que había una duda razonable sobre la participación de Rodrigo. Sugirió que tal vez Damián actuó solo y mintió sobre el pago. Afirmó que el historial de búsqueda podría haber sido para una clase de psicología, pero su argumento sonaba débil en comparación con toda la evidencia. El juez pasó 2 horas instruyendo al jurado sobre la ley y los cargos. Luego salieron a deliberar mientras todos esperábamos. Los siguientes 3 días fueron una tortura total. Fuimos a casa, pero ninguno de nosotros podía concentrarse en nada. Sara apenas comía, y no creo que durmiera más de unas pocas horas en total. Arturo volvió y se quedó con nosotros todo el tiempo. Intentamos ver películas, pero nadie podía prestar atención. Jugamos juegos de cartas, pero seguíamos perdiendo la cuenta de a quién le tocaba. Cada vez que sonaba mi teléfono, todos saltábamos pensando que podría ser Reyes con noticias. Sara seguía caminando por la casa revisando su teléfono cada pocos minutos. El tercer día tuvo un ataque de pánico porque estaba muy asustada de que el jurado no le creyera. Arturo y yo nos sentamos con ella hasta que pudo respirar normalmente de nuevo. Le seguía diciendo que la evidencia era abrumadora, pero estaba aterrorizada de que Rodrigo de alguna manera se saliera con la suya. En la tarde del tercer día, Reyes llamó y dijo que el jurado había llegado a un veredicto. Condujimos al juzgado tan rápido que me sorprende que no me detuvieran. La sala del tribunal estaba llena de gente cuando llegamos. Sara se sentó entre Arturo y yo en la primera fila, justo detrás de la mesa de la fiscalía. Trajeron a Rodrigo con su traje, y todavía no miraba a Sara. El jurado entró y ninguno de ellos miró a Rodrigo tampoco, lo que Reyes dijo que generalmente era una buena señal. El juez preguntó si habían llegado a un veredicto, y el presidente del jurado dijo que sí. Comenzó a leer los cargos uno por uno. Conspiración para cometer acoso. Culpable. Agresión con una sustancia controlada. Culpable. Conspiración para cometer agresión. Culpable. Acoso criminal por interpósita persona. Culpable. Cada uno de los cargos resultó culpable. Sara comenzó a llorar en el momento en que escuchó el primer culpable y al final sollozaba de alivio. Sostuve su mano con fuerza y sentí que un peso enorme se levantaba de mi pecho. Rodrigo dejó caer la cabeza entre las manos en la mesa de la defensa. Sus padres lloraban en la parte de atrás de la sala, pero no sentí lástima por ellos en absoluto. 2 semanas después volvimos para la sentencia. Reyes argumentó que tanto Rodrigo como Damián merecían sentencias máximas debido a lo calculadas y crueles que fueron sus acciones. Habló sobre el daño psicológico duradero que habían causado y cómo Sara estaría lidiando con el trauma durante años. El abogado de Rodrigo pidió clemencia diciendo que Rodrigo era joven y no tenía antecedentes penales. La jueza no lo aceptó. Dijo que las acciones de Rodrigo mostraban una planificación sofisticada y un completo desprecio por el bienestar de otra persona. Lo sentenció a 12 años de prisión sin posibilidad de libertad condicional durante 8 años. Damián recibió 6 años porque cooperó y se declaró culpable. Cuando la jueza anunció la sentencia de Rodrigo, Sara apretó mi mano tan fuerte que me dolió, pero no me importó. Finalmente se estaba haciendo justicia. Fuera del juzgado, después de la sentencia, un montón de reporteros esperaban con cámaras y micrófonos. Sara me sorprendió al detenerse a hablar con ellos en lugar de correr hacia el coche. Se quedó allí, viéndose pequeña pero fuerte, y dijo que quería que otras víctimas de abuso psicológico supieran que no estaban locas y que no era su culpa. Dijo que el abuso no siempre deja moretones visibles y eso no lo hace menos real o dañino. Habló sobre lo importante que era confiar en tus instintos y buscar ayuda. Su voz se mantuvo clara y firme todo el tiempo que habló. Respondió algunas preguntas sobre el juicio y agradeció a la detectora Robles y a Reyes por creerle. Cuando terminó, caminamos hacia el coche y en el momento en que entramos comenzó a temblar. La valentía le había costado todo lo que tenía, pero lo había hecho de todos modos. Al mes siguiente, Sara se mudó a su nuevo departamento al otro lado de la ciudad. Arturo y yo le ayudamos a subir cajas y muebles por 3 tramos de escaleras. Había elegido un edificio con portero y cámaras de seguridad cubriendo cada entrada. El departamento era pequeño pero luminoso, con grandes ventanas y pisos de madera. Pasó semanas decorándolo exactamente como quería, con cojines coloridos y plantas en cada superficie. Instaló cerraduras adicionales en la puerta principal y las ventanas, aunque el edificio ya era seguro. Tener su propio espacio seguro donde Rodrigo nunca había estado y que no conocía parecía ayudarla a relajarse un poco. Podía controlar quién entraba y salía. Podía encerrarse por la noche sin preocuparse de que alguien tuviera una llave. Visité a Sara en su departamento unas semanas después de que se mudó. Abrió la puerta en pants y una sudadera de la universidad, viéndose más cómoda de lo que la había visto en meses. Su departamento olía a las velas de vainilla que le encantaban y había colgado fotos de familiares y amigos en las paredes. Nos preparó café y nos sentamos en su pequeño sofá mientras me contaba que había vuelto a la escuela a tiempo parcial.
Se había inscrito en 2 clases para empezar y había conseguido un trabajo en una librería cerca del campus. El trabajo era fácil y sus compañeros de trabajo eran amables. Seguía viendo a la Dra. Elena 2 veces por semana para terapia y dijo que probablemente lo haría durante mucho tiempo. Pero estaba reconstruyendo su vida pieza por pieza. En sus propios términos. Parecía cansada pero esperanzada de una manera que no lo había estado antes. Un mes después, Arturo llamó y preguntó si podía llevar a su nueva novia a conocer a Sara. Estaba nervioso por cómo manejaría Sara conocer a alguien nuevo, pero ella dijo que sí de inmediato. Vinieron a su departamento un sábado por la tarde y yo también aparecí porque Arturo quería que la familia estuviera allí. Su novia se llamaba Sofía y era cálida y divertida, y no le hizo a Sara ninguna pregunta incómoda sobre el juicio. Pedimos pizza y jugamos juegos de mesa y Sara de hecho se rió de los chistes terribles de Sofía. Era la primera vez que la veía genuinamente relajada y feliz en meses. No estaba mirando por encima del hombro ni revisando las cerraduras cada pocos minutos. Después de que Arturo y Sofía se fueron, Sara me dijo que estaba empezando a creer que podría tener relaciones normales de nuevo algún día. Dijo que aún no estaba lista para salir con alguien, pero ver a Arturo feliz con alguien le daba esperanza de que ella también podría llegar allí eventualmente. 2 semanas después, Sara me dijo que había encontrado un grupo de apoyo para personas que sobrevivieron a la violencia de pareja. Las reuniones se llevaban a cabo todos los jueves por la noche en un centro comunitario al otro lado de la ciudad. La llevé a la primera y esperé en el estacionamiento durante 1 hora mientras estaba adentro. Cuando salió, tenía los ojos rojos pero parecía más ligera de alguna manera. Se subió al coche y se abrochó el cinturón de seguridad. Dijo que ayudó a hablar con personas que entendían por lo que pasó. Otras mujeres habían experimentado cosas similares con parejas controladoras y miedo fabricado. No estaba sola en esta experiencia y eso la hacía sentir menos aterradora. Planeaba seguir yendo todas las semanas. El siguiente jueves, condujo ella misma y volvió a casa diciendo que había intercambiado números con otras 2 mujeres del grupo. Se iban a reunir para tomar un café el sábado. Verla construir conexiones con personas que la entendían me hizo sentir que realmente estaba sanando. Un mes después de eso, tuve mi propio avance en la terapia. Mi terapeuta me pidió que describiera a Damián como lo conocía versus Damián como realmente era. Empecé a enumerar todos los buenos recuerdos de 30 años de amistad, los viajes de campamento y las charlas nocturnas y las veces que me ayudó a mudarme, pero luego me di cuenta de que ninguna de esas cosas era real de la manera en que pensaba que lo eran. Un verdadero amigo no acosaría a mi hija por dinero. El Damián que conocía era ficción. Había estado de luto por alguien que nunca existió realmente. Mi terapeuta dijo que podía llorar la amistad que pensé que tenía mientras aceptaba que esa persona no era real. Ese cambio de perspectiva me ayudó a empezar a soltar la culpa. No fui estúpido por confiar en él. Él simplemente era bueno mintiendo. 3 meses después del juicio, Sara mencionó que había empezado a salir con alguien nuevo. Lo mencionó casualmente mientras cenábamos en mi casa. Dijo que se conocieron en la librería donde trabajaba. Él era paciente con su ansiedad y respetaba sus límites por completo. Se lo estaban tomando con mucha calma, pero se sentía orgullosa de sí misma por estar dispuesta a intentarlo. Le hice algunas preguntas sobre él sin presionar demasiado. Dijo que él sabía sobre el juicio y lo que pasó, pero no la trataba como si estuviera rota. Le dije que estaba feliz por ella si ella era feliz. Ella sonrió y dijo que era cautelosamente optimista. 6 meses después del juicio, Sara tuvo un chequeo con su médico sobre su lupus. Vino esa noche y me dijo que la cita fue mejor de lo esperado. Sus niveles de estrés habían disminuido tanto que sus síntomas estaban mucho más controlados. El médico estaba complacido con su progreso y redujo uno de sus medicamentos. Había estado tomando ese medicamento durante 2 años. La curación física seguía a la curación emocional. Su cuerpo finalmente se estaba relajando ahora que se sentía segura. 1 semana después, estaba en el supermercado comprando leche y pan cuando vi a una mujer mirándome desde la sección de frutas y verduras. Se acercó y la reconocí como la ex esposa de Damián. No la había visto en probablemente 5 años, desde su divorcio. Se disculpó por lo que hizo Damián. Dijo que se divorció de él hace años debido a sus malas decisiones y falta de juicio. No le sorprendía que hiciera algo tan terrible. Fue un consuelo extraño, pero de alguna manera ayudó a escuchar que otras personas también veían sus defectos. Preguntó cómo estaba Sara y le dije que mi hija estaba sanando. Hablamos unos minutos y luego cada uno siguió su camino. Esa conversación se quedó conmigo durante días. 2 meses después, Sara llamó y preguntó si podía venir a hablar de algo importante. Cuando llegó, se sentó en mi sofá luciendo nerviosa pero emocionada. Dijo que había estado pensando en cambiar de carrera. Quería cambiarse a trabajo social porque quería ayudar a otros sobrevivientes de abuso. Estaba convirtiendo su trauma en un propósito y usando su experiencia para entender lo que las víctimas necesitaban. Le pregunté si estaba segura y asintió. Ya había hablado con la Dra. Elena al respecto y su terapeuta dijo que esta era una forma saludable de procesar lo que sucedió. Sería buena en eso porque sabía lo que se sentía. Le dije que apoyaba lo que quisiera hacer. Comenzó el papeleo para cambiar su especialidad la semana siguiente. 1 mes después, Arturo me llamó sonando más feliz de lo que lo había escuchado en años. Dijo que le había propuesto matrimonio a su novia y ella dijo que sí. Quería que Sara estuviera en la boda. Lo felicité y le dije que estaba encantado. Me pidió que le dijera a Sara y viera si estaría de acuerdo. Le pasé el teléfono a Sara, que estaba de visita ese día. Empezó a llorar lágrimas de felicidad y dijo que sí de inmediato. Pasaron 1 hora al teléfono planeando y hablando de ideas para la boda. Ver a mis hijos apoyarse mutuamente y construir futuros felices a pesar de todo lo que habían pasado me llenó de esperanza. Las cosas estaban mejorando, lenta pero seguramente. 1 año después del ataque, estaba en casa preparando la cena cuando sonó mi teléfono.
Era Sara llamando desde su departamento. Su voz sonaba diferente, más ligera. Dijo que la habían aceptado en un programa de posgrado en trabajo social en la universidad. Empezaría en otoño. Su nueva relación también iba muy bien. Llevaban juntos 8 meses y él la trataba con respeto y amabilidad. Dijo que todavía tenía días difíciles, pero ya no tenía miedo. Estaba orgullosa de la persona en la que se estaba convirtiendo. Sentí que se me hacía un nudo en la garganta. Le dije que también estaba orgulloso de ella y lo decía con todo mi corazón. Había sobrevivido a algo horrible y había salido más fuerte. Iba a ayudar a otras personas a sobrevivir también. Hablamos durante otra hora sobre sus planes y su futuro. Cuando colgamos, me senté en mi sofá y me permití sentirme agradecido. Mi hija iba a estar bien.